Bueno, buenas tardes a todos. Gusto saludarlos una vez más y vamos a continuar con nuestra clase de apologética. Estábamos viendo el tema, que vamos a continuar en el mismo tema dijimos las pruebas de que Dios existe. Vamos a la segunda parte, ¿no? ¿Vimos algo del argumento cosmológico o no? Nada más lo que significa, ¿no? Ok, ahí vamos a comenzar. El argumento a partir de la creación, que es lo mismo, ¿no? O sea, seguimos hablando de este argumento cosmológico que tiene que ver que partimos basados en que es la realidad, existe un cosmos, ¿no? Ahora, el argumento a partir de la creación, la idea básica de este argumento, fíjense bien, es que si hay un universo, o sea, si existe un universo, debió ser causado por algo más allá de él mismo. Y esto se basa en la ley de la causalidad, la cual esta ley dice que todo objeto finito es causado por otro diferente a él. Repito, la causalidad dice que todo objeto finito es causado por otro diferente a él. Este argumento, fíjense bien, asume dos formas distintas que trataremos por separado. La primera nos indica que el universo necesita una causa inicial. O sea, en otras palabras, el que alguien lo haya formado, ¿verdad? Esa es la causa inicial. Y la segunda necesita otra causa actual, es decir, no solamente el mundo necesita una causa inicial, sino el mundo necesita una causa actual para continuar existiendo. Porque imagínense quién sustenta el universo, ¿no? Ese es a lo que se refiere la segunda cosa. El universo, mis hermanos, digo, no me voy tan lento porque si no, no voy a avanzar, ¿me entienden, verdad? Y si no, luego ya consiguen el audio, lo bajan, lo descargan, ya saben que ahí está en internet. Mientras, pues tratamos de anotar lo que podamos, ¿no? El universo fue causado en el principio, mis hermanos, y este argumento afirma que el universo es limitado porque tuvo un principio. Y que tal principio fue originado por algo más allá del universo mismo. Esto lo podemos formular de esta siguiente manera. Aquí si quieren anotar, ¿verdad? El universo causado en el principio, si quieren puede ponerle. Lo vamos a formular de esta manera. Número 1, el universo tuvo un comienzo. Todos estamos de acuerdo, ¿verdad? 2, lo que tiene un comienzo debe haber sido causado por otra cosa. Lo que tiene un comienzo debe haber sido causado por otra cosa. Y 3, por lo tanto, el universo fue causado por otra cosa y esa causa, ¿quién creen que fue? Pues Dios. Repito, por lo tanto el universo fue causado por otra cosa y esa causa, pues es Dios, ¿no? Ahora, algunos, déjenme decirte, ni necesita anotarlo, pero algunos, esta conclusión de los puntos que acabamos de, pues de una manera lógica, ¿verdad? Estamos hablando de estos 3 puntos. Algunos, esta conclusión dicen que el universo es eterno, es decir, o se oponen a lo que estamos diciendo, ¿no? Y ellos para argumentar eso dicen que el universo es eterno, que nunca tuvo comienzo, que siempre existió y nada más. Es lo que dicen. Por ejemplo, hay un hombre llamado Carl Sagan. Si alguno de ustedes quisiera, pues, ni necesidad de ver este hombre, ¿verdad? Pero bueno, su nombre es Carl Sagan. Este hombre, que es un filósofo, señaló, fíjense lo que él dice, el cosmos es todo lo que es, fue alguna vez y será. Repito, este hombre dice, el cosmos es todo lo que es, fue alguna vez y será. ¿Qué nos está dando a entender este hombre con eso?
que siempre ha existido, que es eterno, y que por lo tanto entonces no necesita un comienzo, ni necesita una causa que lo comience, y por lo tanto entonces llegamos a la conclusión que Dios no existe. Ese es el pensamiento de este hombre. Pero nosotros tenemos dos respuestas a esta objeción, que el universo es eterno. A la objeción que él pone, Carl Sagan, tenemos dos objeciones. La primera de ellas es que la prueba científica respalda fuertemente la idea de que el universo tuvo un comienzo. ¿Sabían ustedes que la prueba científica respalda fuertemente la idea de que el universo tuvo un comienzo? ¿Sí saben? Los científicos llegaron a esa conclusión, aunque ellos no afirmen que el comienzo sea Dios. Pero ya de alguna manera la ciencia la prueba científica está diciéndonos que ellos, apoyando este argumento o esta lógica, ¿verdad?, de que el universo tuvo un ¿qué? Comienzo. Fíjense, el punto de vista que casi siempre sostienen quienes proclaman que el universo es eterno, ellos, todos los que sostienen que el universo es eterno, ¿dónde quedaste? ¿A dónde te me fuiste? Ah, acá está. No lo hallaba, perdón, Ellos le llaman, al universo es eterno, se le llama la teoría del estado constante. La teoría del estado constante. Que ya vimos que es un error creer esto, ¿no? O afirmar esto. Algunos de los que creen en esta teoría, fíjense bien, se basan creyendo que el universo está produciendo constantemente átomos de hidrógeno a partir de la nada. Los que creen esta teoría del estado constante, que el universo es eterno, ¿no? Ellos, repito, creen que el universo está produciendo constantemente átomos de hidrógeno a partir de, ¿qué dijimos? De la nada. Pero ya vimos que la prueba científica respalda fuertemente que el universo tuvo un comienzo. Esa es una objeción ante lo que ellos creen. Pero la segunda, mis hermanos, sería mucho más sencillo para usted y para cualquier persona, sería mucho más sencillo creer que Dios creó el universo a partir de la nada. ¿Cuántos creen eso? No que los átomos de hidrógeno se siguen reproduciendo solos y bueno, la misma Biblia lo afirma, la misma Escritura afirma cómo Dios creó el universo de la nada. En Hebreos 11:3 dice la Escritura, Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice, por la fe entendemos, fíjense bien, por la fe, es decir, lo que Dios requiere del hombre es fe, es que le crea ¿a quién? A Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido, hecho, creado, formado el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de la nada. Para mí es más fácil creer esto que lo que otros están diciendo, esa mentada teoría del estado constante, ¿no? Además, fíjense bien, todavía aunado a lo que nosotros afirmamos con la Escritura, que Dios lo afirma más bien a través de su palabra, cómo Dios creó el universo de la nada. Además, el consenso de científicos que estudian el origen del universo, ellos dicen que se formó de una manera súbita y cataclísmica. ¿Se acuerdan que a esto le llaman a la teoría del Big Bang? O la gran explosión, ¿verdad? Ahora, la prueba principal de que el universo tuvo un comienzo, mis hermanos, es la segunda ley de la termodinámica. Repito, la prueba principal de que el universo tuvo un comienzo es la segunda ley de la termodinámica, que afirma, ¿qué afirma esta ley? Afirma que el universo se está quedando sin energía utilizable. Es decir, si se está quedando el universo sin energía utilizable, ¿qué significa? Que se está, ¿qué? Agotando, ¿verdad? Se está consumiendo. Y que entonces el universo no es, como dice la teoría del estado constante. Entonces el universo no es, ¿qué dijimos? Eterno.
Imposible, ¿no? Alguien tuvo que darle cuerda al mundo para que se esté acabando. ¿No lo creen? Alguien. Y ese alguien nosotros sabemos quién es. Pues ya lo vimos en Hebreos 11:3. Para nosotros, ¿quién es ese alguien? Dios. Fíjense, otra prueba del Big Bang, que de esos de la teoría de la gran explosión, ¿verdad? Es que ellos dicen que todavía podemos encontrar radiación de explosión y ver el movimiento que ha causado. Eso es lo que ellos afirman a través de esta teoría. Y hay un hombre, fíjense, déjenme darle el nombre, Robert Jastrow. Déjenme anotarlo el nombre de este hombre. Este hombre se llama Robert Jastrow. Bueno, espero pronunciarlo bien. Si no me entiende, ¿verdad? Lo pronunciaría mejor el pastor Tony, que es gringo mexicano, ¿verdad? Ok, ahí está. Este hombre, que es un hombre que fue el fundador y director del Instituto de Estudios Espaciales de la NASA, fíjense lo que este hombre dijo, hablando de la prueba del movimiento, de que la radiación de esta explosión todavía se ve el movimiento causado, ¿no? Él dice así: debe haber una explicación lógica, debe de haber una explicación lógica del explosivo nacimiento de nuestro universo. Si existe, la ciencia no puede hallar cuál es esa explicación. Así que la pesquisa científica, dice, del pasado termina en el momento de la creación y no puede ir más allá. En otras palabras, mis hermanos, los que se creen tener el conocimiento de todas estas cosas, aún con sus teorías famosas, no llegan sino solamente a un límite que es la creación. Ellos no pueden ir más allá. Pero sí se necesita saber que detrás de esa creación hay una causa, y la causa, nosotros sabemos quién es esa causa: Dios. Pero más allá de la evidencia científica, mis hermanos, que demuestra que el universo tuvo un inicio, tuvo un comienzo, hay una razón filosófica para creer que el mundo tuvo un punto de partida. Hay una razón filosófica para creer que el mundo tuvo un punto de partida. Y vamos a anotar esto: el universo necesita una causa para su existencia continua. El universo necesita una causa para su existencia, ¿qué? Continua. Es decir, algo nos mantiene existiendo precisamente ahora, en este momento, y para que no desaparezcamos sin más ni más. Es decir, algo tiene que haber que todavía el universo perdura, se sostiene. Algo ha causado no solo que el mundo exista, mis hermanos. Vamos a ver dos textos. Uno, Génesis 1:1. Tan claro está en la Escritura, ¿verdad? El problema es que no todo el mundo le cree a Dios. Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está esa causa para su existencia continua del universo. Es primero esta causa. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero también es necesario que esta causa continúe y conserve su existir en el presente. También tenemos una base para hablar de eso. También se requiere que continúe y conserve su existir en el presente el universo. Colosenses 1:17, miren lo que dice ahí. Colosenses 1:17. ¿Ya lo tienen? Dice, y Él es antes de todas las cosas, está hablando de Cristo Jesús, y todas las cosas, hablando de la creación, hablando del universo, todas las cosas, ¿qué dice? En Él subsisten. Aquí aparece no solo la causa, sino también aparece la causa conservadora, lo que hace que subsistan las cosas, ¿no? El mundo, entonces, mis hermanos, necesita tanto una causa originadora, es decir, un comienzo,
pero también necesita una causa conservadora. Porque podríamos preguntar o hacer una pregunta elemental y decir, ¿por qué hay algo en vez de nada? ¿Sí, no? ¿Por qué existe algo en vez de nada? Eso lo podríamos plantear de esta manera. Fíjense bien, vamos a plantearlo de esta manera. Las cosas finitas, es decir, si el mundo fuese eterno, entonces el mundo no tendría por qué acabarse ni desgastarse, ¿no? Entonces, las cosas finitas cambiantes existen. ¿Están de acuerdo? Las cosas finitas cambiantes existen. Por ejemplo, tú y yo existimos, ¿sí o no? Pero no siempre hemos existido. Y nuestra existencia muestra cambios que nos llevan a degradarnos. ¿O estamos igual de jóvenes que hace unos 20 años atrás? Yo a veces veo mis fotos de hace 25 años y me asusto. Digo, ay, híjole, ¿qué me pasó? La realidad es que tenemos cambios, ¿no? Nos vamos degradando y eso habla de que somos, ¿cómo somos? Finitos. Que tuvimos un principio. La segunda cosa es decir esto, cada cosa finita cambiante, como el ejemplo que pusimos, debe de ser causada por otra cosa. Si esa cosa finita o nosotros somos limitados y cambiamos, entonces no podemos existir independientemente. No podemos existir independientemente. Y si existiera alguien independientemente, necesariamente debería haber existido siempre sin ninguna clase de cambio. Estamos entrando en filosofando, ¿sí? Pero estamos entendiendo cosas que tenemos que explicar. Ahora, 3, ¿no puede haber un regreso infinito de estas causas? Es decir, uno no puede seguir explicando cómo esta cosa finita causa otra, lo que a su vez causa otra cosa finita, y continuar con lo mismo. O sea, ¿qué estamos diciendo con esto? Estamos argumentando lo que estos hombres dicen de la teoría del estado, ¿qué? Constante. El mundo es finito, el mundo tiene cambios, el mundo cambia, el mundo tiene desgaste, el mundo muestra, el universo muestra cambios. Más no se diga nuestro mundo, nuestro planeta, nuestra tierra, tiene cambios. En realidad, mis hermanos, si el mundo fuera independiente, no necesitaría entonces de nada para subsistir y permanecer siempre, pero sin cambios. Pero si hay cambios, las cosas finitas presentes necesitan causas infinitas. En consecuencia, esa causa infinita, aquí es donde entra un punto, porque luego el pensamiento trata de ir más allá. Por ejemplo, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Déjenme borrar aquí, ¿no? Causa finita. Esta causa finita necesita una causa que le vamos a llamar incausada. Es decir, la causa finita necesita una causa, ¿verdad? Que la origine. Es decir, aquí hablamos del universo, el planeta, los seres vivientes. Esta es la causa finita. La causa incausada estamos hablando entonces, ¿de quién hablamos aquí? Aquí hablamos de Dios, que Él no necesita una causa. Es decir, para que Dios exista, Dios no necesita ¿qué? Por eso se llama causa incausada. Es decir, el mundo es finito, el mundo sí se desgasta, el mundo sí se acaba, el mundo tiene cambios, pero la causa incausada no. La causa incausada, mis hermanos, es esa causa precisamente que no cambia. En otras palabras, Dios es el único, el mundo no. El mundo no puede existir por sí mismo. Es como decía ese hombre llamado Carl Sagan, que decía que el mundo existe y siempre existirá, pero no es así.
El que sí existe y siempre existirá y siempre ha existido, ¿quién es? La causa incausada, que ellos le llaman así, ¿verdad? Nosotros lo reconocemos como Dios. Realmente Dios existe por sí mismo y no necesita de nadie para que Él exista. Su mismo nombre lo dice. El mismo nombre de Dios que conocemos en la Biblia, Jehová, o en algunas traducciones, Yahvé, esta es una V, algunos dirían Yahweh, pero Jehová o Yahvé tiene un significado, su mismo nombre lo dice. El nombre de Dios, su significado de Jehová o de Yahvé, que es el mismo, es el autoexistente. Y por consecuencia es el autosuficiente. Entonces, mis hermanos, si Dios es esa causa incausada, es decir, Dios no necesitó que alguien lo hiciera para existir, Él existe por sí mismo, entonces Dios no depende de nadie, ni de nada, Él sí es independiente en el sentido de su existencia. Nosotros como universo, como planeta, como seres creados por Dios, nosotros sí necesitamos una dependencia. La causa finita sí ocupa una dependencia, sí depende de. Por eso es importante que no solamente exista una causa originadora, sino que también es necesario una causa conservadora. Se supone que esta causa conservadora y esta causa originadora no cambia, sigue siendo igual, sigue siendo lo mismo. Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces la causa finita sí depende. ¿De quién depende? De Dios, que es autoexistente y Dios es autosuficiente. Eso es lo que significa el nombre de Jehová, Yahvé. Vamos a ver unos textos para confirmar lo que estamos hablando. Éxodo 3, verso 13 al 15. Hemos estado hablando ahí filosóficamente, filosofando medio, como que algunos se quedan, ¿what? Pero sin embargo vamos entendiendo. Sí vamos entendiendo, ¿verdad? Muy bien. Vaya conmigo a Éxodo 3, por favor, no sé si me ayudan a abrir. Verso 13. Éxodo capítulo 3, versículo 13. ¿Lo tienen? Vamos a leer hasta el 15. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? Y respondió Dios a Moisés. ¿Y qué le dijo? ¿Qué significa yo soy el que soy? Esa es una expresión precisamente que se desprende de Jehová, de Yahweh. ¿Qué significa yo soy el que soy? Significa siempre existo, no necesito, yo no dependo de nadie nadie me ha creado a mí, nadie me ha hecho a mí, yo existo por mí mismo. Eso les vas a decir: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: el yo soy me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. ¿Este es mi nombre para qué? Porque siempre, Él es el yo soy. Él es el que siempre ha existido y siempre existirá. Él no cambia, Él no se desgasta, Él no se muda. Isaías 43:10. Isaías 43:10. ¿Lo tienen? Dice ahí: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo sois. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Fíjese cómo Dios mismo en su escritura afirma contundentemente que Él es una causa ¿qué? Él no ocupó a alguien que lo hiciera. Él está diciéndonos claramente en el texto, yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Es decir, los científicos llegan hasta la creación, no pueden ir más allá, pero Dios nos lleva más allá y Dios nos dice: bueno,
Tú llegaste hasta la creación, pero hay una causa incausada detrás de la creación que se llama Dios. ¿El Dios de qué? De la Biblia. Nosotros estamos viendo textos bíblicos hasta ahorita, ¿no? Otro texto, Isaías 44, versos 6 y 8. Isaías 44, versos 6 al 8. Dice así: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová, Dios de los ejércitos, otra vez afirmando: yo soy el primero y yo soy el postrero. Este de primero, como Cristo también se dice Alfa y Omega, Él está hablando, Él es el principio, Él es el fin. Siempre ha existido Dios. Dios no necesitó una causa para que Él exista. Él es una causa incausada. Él es la causa de todo lo que existe, pero Él no necesitó una causa para existir. ¿Sí? Ahora, este argumento, mis hermanos, muestra que se ocupa una causa conservadora presente del mundo, aunque esta causa, hablándolo en la lógica que estamos hablando, aunque no nos dice mucho sobre qué clase de Dios existe. O sea, si nosotros solamente nos basáramos a esas filosofías, ¿verdad? Que el mundo, inclusive el mismo mundo dice, bueno, el mundo tuvo un comienzo y ellos sacan sus teorías, ¿verdad? Y te dicen la teoría del Big Bang o la teoría de la evolución, ese tipo de cosas, ¿no? El hecho de que nosotros sabemos que el mundo es una causa finita y por lo tanto necesita una causa incausada, hasta ahí no nos dice qué clase de Dios existe. ¿Verdad que no? Nosotros por los textos que ya leemos y por lo que conocemos sabemos que esa causa incausada para nosotros es Dios, que se llama Jehová, el autoexistente, el autosuficiente, que es la causa originadora de todas las cosas, pero también es la causa conservadora. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sabemos que esta causa es realmente el Dios de la Biblia? Hacemos esta pregunta. ¿Cómo sabemos que esta causa incausada de la que estamos hablando es realmente el Dios de qué? De la Biblia. Pues vamos a leer, vamos a ver cómo la misma Biblia lo afirma. Número 1, Colosenses, no ponga 1, nomás son 2 textos. Colosenses 1:16. Nos faltan muchas cosas todavía. Dijimos que eran 4 argumentos, ¿se acuerdan? Y vamos en el primero. Ok, Colosenses 1:16 al 17. Voy a leerlo. Porque en Él, Cristo, en Dios, fueron creadas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Ahí está la causa originadora que nosotros estamos afirmando con la pregunta que hicimos: ¿cómo sabemos que esta causa es realmente el Dios de la Biblia? Aquí está diciéndolo, ¿lo puede notar? Entonces, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, hablando de la existencia divina de Cristo, ¿verdad? Como Hijo de Dios, siendo Dios mismo, y todas las cosas en Cristo. ¿Qué pasa con todas las cosas? Todas subsisten. ¿Esa es la causa que dijimos? Conservadora. Otro texto. Hebreos capítulo 1, verso 2 y 3, por favor. Hebreos capítulo 1, verso 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo, ¿qué hizo? Ahí está la causa originadora, el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y otra vez, ¿y quién sustenta todas las cosas con la palabra de qué? ¿Cómo se le llama la causa? Conservadora. Ahí está la Escritura afirmando. ¿Cómo podemos saber que esa causa de la que estamos hablando se está refiriendo al Dios de la Biblia? Bueno, ya lo estamos confirmando. ¿En qué argumento estamos? A ver, ¿en qué argumento estamos? ¿Cómo se llama el argumento donde nos encontramos? En el argumento cosmológico, que es una prueba de que Dios
de la existencia de Dios, ¿no? Desde lo que estamos hablando, pruebas de que Dios existe. O sea, ¿cómo vamos a probar? Vamos al segundo argumento, dejamos el primer argumento, entendimos este primer argumento, el argumento cosmológico, la creación del universo y lo que el hombre piensa, pero cómo nosotros, aún lo que el hombre piensa, cómo concuerda inclusive con el Dios de la Biblia. ¿Se fijan o no? A ver, ¿estamos? Muy bien. Vamos al segundo argumento. ¿Puedo borrar esto? El segundo argumento es el argumento que dijimos que se llama el argumento teleológico. Teleológico. Este es otro argumento. Dijimos que había 4 argumentos que se usaban para probar la existencia de Dios. Este es el segundo argumento que se usa para probar la existencia de Dios. ¿Qué es el argumento teleológico? Este argumento es aquel que tiene el propósito, el argumento teleológico es aquel que tiene el propósito de mostrarnos un diseñador inteligente. Mostrarnos un ¿qué? Es decir, a través de este argumento se trata de probar que todas las cosas hechas del universo y la creación, todo como existe, detrás de todo eso, esta es una prueba de que detrás de todo hay un diseñador inteligente. ¿Cuáles serían las mejores pruebas de que Dios existe? Para ustedes, ¿cuáles serían las mejores pruebas de que Dios existe? Pues es el diseño, ¿no?, que vemos en toda la creación, ¿no? Si nos ponemos a analizar el diseño de toda la creación, podríamos, y aquí es el ser testigos de ese diseño. Por ejemplo, si tú vas al campo y observas algo en el campo, no sé, las hormigas, y ves cómo estos animalitos tan insignificantes, tan miniaturas, tienen una organización impresionante. ¿Sí o no? Ahora, ¿nosotros somos testigos de eso porque vemos a las hormigas o no las vemos? ¿Sí? La creación de un bebé. O sea, cómo se forma en el vientre de una mamá, o si es un niño, o si es una niña. O sea, ¿quién hace todo ese diseño? Díganme, es algo así, como por el azar, que sucede en el estomaguito en el vientre de una mamá, es por el azar, ahora le salió una mujer, ahora le salió un hombre. ¿Será por el azar? ¿O habrá un diseño ahí? Un diseñador. Ahora, fíjense, escuchen este testimonio. Escuchen este testimonio y díganme si alguien fue testigo ocular de la presencia de Dios. Dice en Éxodo 19, verso 16, lo voy a leer en una versión que es Nueva Versión Internacional, pero es Éxodo 19, verso 16 al 19. Dice, en la madrugada del tercer día, estando ya el pueblo de Israel junto al monte del Sinaí, dice, en la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se postró sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera al encuentro ¿con quién? Con Dios. Y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí, y el monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios, ¿qué dice? Dios le respondió. ¿En dónde le respondió? En el trueno. Ahora, yo les digo, ¿quién fue testigo de esto que sucedió ahí? ¿Quién vio los truenos, los relámpagos, las densas nubes, el humo, el viento de la montaña, el sonido de la trompeta? ¿Y quién oyó a Dios hablar? ¿Quién lo escuchó? ¿Quiénes fueron testigos? Todo el pueblo de Israel. Digo, esta es una prueba contundente, ¿verdad?
¿Estamos de acuerdo? Para ellos, pues ¿qué más ocupan? Pero nosotros vamos a preguntarnos, hoy, ¿has visto a Dios en lo alto de una montaña? ¿Últimamente alguien lo ha visto a Dios? No, ¿verdad? ¿Qué dirías si alguien te pidiera que presentaras pruebas de la existencia de Dios? Hoy lo vamos a hacer por este argumento. Ya vimos el primer argumento cosmológico. Hoy vamos a hacerlo por este argumento que tiene el propósito de mostrar que detrás de todo lo que existe, detrás del universo, detrás de la creación, existe un diseñador inteligente, el cual nuestro deber es probar que es ese diseñador inteligente. ¿Quién es? Dios. Dice la Escritura en Romanos capítulo 1, versículo 19 al 23. Vamos a comenzar con este versículo. Aquí nos está hablando de este argumento teleológico y nos está hablando de un diseñador inteligente. ¿Lo tiene? Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo lo manifestó Dios? Dice, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles, ¿dónde? Desde la creación del mundo. Fíjense bien, ¿qué nos está diciendo aquí la Escritura? Que en la creación del mundo, en la creación del universo, nosotros encontramos el poder de Dios, eterno poder de Dios, y encontramos su divinidad, su deidad. Él es Dios. Pero ¿cómo la encontramos? ¿Como un qué? Un diseñador inteligente. Sigue diciendo, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En estas palabras tenemos la declaración clara, mis hermanos, de que el universo creado es evidencia suficiente para que el poder eterno y el carácter de Dios sean conocidos. Así que tanto el argumento cosmológico como el argumento teleológico del diseño de la creación, el diseño de haber sido hecho el universo y de haber sido hecho el mundo y los seres vivientes, todo, detrás de eso, mis hermanos, no hay excusa que detrás de ese diseño inteligente nosotros encontramos. ¿A quién encontramos? ¿A quién podemos conocer? A Dios. Aquí lo dice. La Biblia lo dice claramente, cómo Dios se ha hecho a conocer claramente por medio de su creación. ¿No lo dice la Escritura? En otras palabras, Dios te está diciendo, puedes mirar a tu alrededor, puedes mirar todas las galaxias, puedes mirar las montañas, los ríos, el mar, todo como está sincronizado. Puedes mirar los seres humanos que ni siquiera se repiten. Tenemos parecidos. Híjole, ¿cómo se parece a ti? Un día mi hija, papá, hay una persona que se parece muchísimo a ti. Pero muchísimo, de veras. Cada vez que lo veo digo, ¿cómo se parece a mi papá? Pero no es yo. Y entonces un día le dije, bueno, tuvimos ahí una reunión en algo que hubo en la casa, le dije, pues invítalos. Y vinieron y créanme que cuando llegó me carcajeé y me reí hasta que me cansé de decir, ay, de veras se parece. Pero no soy yo. Tenemos un parecido, alguien parecido a nosotros, pero no, Dios nunca repite. Impresionante la creación de Dios. ¿No lo creen? Impresionante. La Biblia dice que puedes mirar entonces a tu alrededor y no hay ninguna excusa para no creer que Dios exista. Una de las cosas, mis hermanos, que podemos ver en el diseño de Dios como un diseñador inteligente, una de las primeras cosas que podemos observar, ser testigos, así como Israel fue testigo de aquella montaña, nosotros debemos de ser testigos. ¿En qué vamos a ser testigos? En la creación. Y la primera cosa en la que tú y yo podemos ser testigos es en el orden del universo. Hay un orden en el universo.
La misma Biblia lo dice. En el Salmo 19, 1 al 4 habla de este orden. Por ejemplo, dice aquí, Salmo 19, versículo 1 al 4, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué cuenta la gloria de Dios? Los cielos. Yo no sé si alguna vez has tenido la oportunidad de poder ver un programa de aquellos que se dedican a la exploración del universo. Las galaxias. No es impresionante, es ver aquello increíble que tú dices, ¿cómo se sostienen? O sea, ¿cómo puede sostenerse todo aquello? No, pero aquí está. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de tus manos. Un día comparte al otro día la noticia, una noche a la otra le hace saber sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón por el sol. Yo lo estoy leyendo en la nueva versión internacional, ¿no? Y luego dice otro salmista, el Salmo 8, verso 3 y 4, sigue hablando, estamos hablando del diseño, la asombración de este diseño, el orden del universo. Cuando veo los cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, cuando lo veo, cuando lo contemplo, cuando soy testigo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Imagínense, aún este salmista está hablándonos de que con tan solo ser testigos de contemplar la creación del universo que Dios ha hecho, mis hermanos, nos llevaría a sentirnos indignos de tener el privilegio de tener comunión y comunicación con Dios. El universo, mis hermanos, está lleno de actividades que hacen una serie de acontecimientos. Los planetas giran alrededor del Sol, en las diferentes galaxias que ya se ha comprobado que existen. Las lunas giran alrededor de los planetas, los cometas rayan por el espacio en un dibujo hermoso que llegamos a ver, estrellas nacen, estrellas mueren. Detrás de todo eso, mis hermanos, hay un diseñador de todas las cosas en el universo. Y Dios lo afirma. ¿Sabían que Dios lo afirma, ese diseño? Proverbios capítulo 8, verso 25 al 30. Y creo que el tiempo se me está acabando, ¿verdad? Vamos a leerlo, nada más este texto. Dice, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Está hablando de la sabiduría. ¿Sí? Y luego dice, no había aún hecho la tierra ni los campos, es decir, la sabiduría ya existía, porque ¿de dónde viene la sabiduría? Pues de Dios. No había aún hecho la tierra ni los campos ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, estaba hablando de Dios, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto, sus límites, para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Aquí la sabiduría tiene una relación con Cristo. Acuérdense que Dios hizo todo por la palabra, dice Hebreos 11:3, ¿se acuerdan? Y Cristo es la palabra viviente de Dios. La palabra creadora de Dios. En este texto Dios nos prueba cómo Él es un diseñador del universo. Es lo que trata este argumento teleológico. Amén. Aquí nos vamos a quedar, hermanos. Yo quisiera seguirle porque estoy emocionado, pero en la próxima le seguimos. ¿Está bien?